Estimado y estimada estudiante, les saluda su profesor Luis Basauri Castillo y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que también tuvo mucho realce en la libertad y en todo el Perú. Nos referimos a la iglesia en la colonia o la religión en la colonia. Vamos a ver, entonces vamos a empezar. En un primer momento, cuando llegaron los colonizadores o los invasores españoles, la Iglesia Católica aprovechó también para enviar dentro de esa comitiva también a sacerdotes, ¿no? Para también llevar a cabo la evangelización, porque el objetivo del rey de España era que en sus colonias también hablasen su idioma, que era el español, y también que profesasen su religión católica, pero siempre decían respetando su religión inicial. Pero cuando ellos llegaron, trataron de imponer su religión y también sus costumbres, ¿no? Pero ellos también tuvieron un acercamiento con muchos indígenas a quienes les enseñaron también el idioma y fueron también más adelante sus intérpretes. Bien, entonces vamos a empezar con esto, vamos a empezar con la religión en la sociedad. Hay un punto que se llama el regio patronato. ¿Qué era el regio patronato? El regio patronato era cuando los pontífices de españoles le conceden al rey de España la capacidad para designar autoridades eclesiásticas y autorizar el ingreso de órdenes religiosas al Nuevo Mundo, sobre todo al Virreinato de Perú. Entonces vamos a ver adelante también qué órdenes religiosas estuvieron aquí en el Perú. Continuamos. Al Virreinato del Perú llegaron las órdenes religiosas casi al mismo tiempo que los conquistadores, ¿no? ¿Quién fue el primer obispo del Perú? Fue el fray Vicente Valverde. ¿De qué orden religiosa fue? Fue de la orden religiosa de los dominicos. ¿A quién se le debe? Al Santo Domingo de Guzmán. Por eso se les llama dominicos, ¿no? Entonces, años más tarde fue obispo primero de Cusco también, este fray, pero fue el primer obispo que llegó al Perú, que estuvo aquí en el Perú. Y también fue bautizado también como el título de defensor de los indígenas, ¿no? Acá dice de los indios porque, bueno, ellos pensaron que habían llegado Colón a la India, ¿no? Pero no fue así. Y al Perú llegaron 5 órdenes religiosas: los dominicos, los jesuitas, los mercedarios, también los franciscanos y los agustinos. Fueron las 5 órdenes religiosas que llegaron al Perú para expandir su religión por todo el virreinato peruano. Esa fue la orden del rey. Bien, ¿quién fue el primer obispo que tuvo Lima? Fue Fray Jerónimo de Loaiza. Él fue también uno de los defensores del cristianismo, aquí también en Lima y también en todo el Perú. Se formaron las famosas diócesis en el Perú que hasta ahora existen. La primera diócesis fue la del Cusco en 1538. Luego le siguió Lima en 1541. En 1607 se creó la diócesis en Arequipa y en 1609 se creó la diócesis en Trujillo. Luego en Huamanga, que es el departamento de Ayacucho, en 1614, y Maynas, que queda por Iquitos, Loreto, en 1803. Entonces, recordemos que el primer obispo del Perú fue el fray Vicente Valverde, y el primer obispo de Lima fue el fray Jerónimo de Loaiza. Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos un mapa. En el mapa vamos a observar que tanto acá en el Perú tenemos las primeras diócesis. Es mucho que la primera fue en el Cusco, ¿no? Estuvo Cusco, también en Huamanga, en Ayacucho, Arequipa, la diócesis de Trujillo y Lima, que después se convirtió en la principal diócesis del virreinato peruano, ¿no? Entonces acá Trujillo también tiene su campo histórico en esta parte de la religiosidad. Muy bien, también se extendieron a otras, ¿no? Otras diócesis, también en otras, en el virreinato de Nueva Granada y también en Panamá, en Popayán, Colombia, y en el sur, en la Capitanía General de Chile, estaba Santiago y la diócesis de la Imperial. Continuamos con esta parte. Ahora sí, entramos a las órdenes religiosas del virreinato. Les había dicho que habían 5 y aquí están las 5. La primera fue los dominicos, que llegaron al Perú en 1532
Y ellos administraron también el Tribunal de la Santa Inquisición, que para muchos fue un tribunal muy salvaje, ¿no? Y hubo mucha injusticia. Pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Lo bueno de los dominicos es que fundaron la Universidad Mayor de San Marcos. Hoy se llama Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad más antigua del Perú y de América. Ese privilegio tuvo el Perú en cuanto también a esta parte de la religiosidad y por parte de los dominicos a crear esta universidad que hoy es tan antigua, ¿no? Y muy bien vista en el mundo, en el Perú, que es la Universidad Mayor de San Marcos. Los franciscanos fue otra orden religiosa que llegaron al virreinato peruano en 1533. Fue la orden con mayor número de miembros en el Perú y fundaron muchas misiones, sobre todo en la selva. No, los franciscanos han sido muy vistos en la selva, muy queridos en la selva, les trataron bien a los nativos. Ellos parece que sí defendieron a los nativos, incluso ellos dijeron, nosotros somos los verdaderos defensores de los indígenas, ¿no? Bueno, ahí también se creó un convento, el convento de Ocopa. También tenemos a los mercedarios. Los mercedarios llegaron a este territorio en 1548, pero fueron muy criticados porque más, digamos, su principal actitud fue enriquecerse, acumularse de bienes materiales, de dinero, de terrenos, ¿no? Pero bueno, no fue bien visto en esta parte de los mercenarios. Y los agustinos que llegaron al Perú en 1551 con la misma misión de ir a evangelizar a los pueblos donde aún todavía no eran evangelizados. Ahí está San Agustín, ¿no? Acá en Trujillo tenemos una iglesia que también es la iglesia de San Agustín. Y los jesuitas, que también marcaron un hecho histórico en el Perú, tanto dominicos como jesuitas aquí en Trujillo han marcado mucha historia, ¿no? Los jesuitas arribaron al Perú en 1568 y desarrollaron una intensa labor educativa a través de los colegios especiales para caciques. Eso fue en un primer momento, pero después, mira, ellos estuvieron hasta 1767. Entonces, en casi 200 años que estuvieron los jesuitas, no solamente hicieron colegios para caciques, sino también hicieron universidades. Y la universidad más antigua, por decir, de acá de Trujillo, no es la Universidad Nacional de Trujillo, es la Universidad de los Jesuitas. ¿Qué se enseñaba? Se enseñaba derecho canónico, se enseñaba filosofía, se enseñaba artes, entre otras. Entonces, la primera universidad que hubo acá en Trujillo fue la Universidad de los Jesuitas. Y se convirtieron ellos en propietarios de las mejores haciendas costeñas, ¿no? Fueron en todo caso hacendados y tuvieron haciendas de azúcar, haciendas de algodón, donde muchos negros traídos de África trabajaron con ellos y según dicen que fueron muy bien tratados, ¿no? Pero fueron expulsados en 1767, casi 200 años después que estuvieron en el virreinato peruano, fueron expulsados. ¿Quién los expulsó? El rey de España, Carlos III. ¿Y quién estuvo de virrey en esa época? Estuvo el virrey Manuel Amat y Juniet. ¿Pero por qué los expulsaron? Los expulsaron porque ellos estaban separando parte de, digamos, del oro, de la plata, de la mercadería que tenía con destino a la corona española. Y ellos apartaban su parte, pero sin decir nada a la corona española. ¿Qué hizo la corona española? Se enteró de esto y los mandó a expulsar. Los expulsó de España y los expulsó de todo, digamos, América, de todas sus colonias que tenía España en América. ¿Qué no hizo Carlos III? Y él expulsó a todos ellos. Seguimos, bueno, acá para ya entrar a la última parte, las órdenes religiosas. Tenemos a los dominicos con Santo Domingo de Guzmán, a los mercedarios con San Pedro Nolasco, a los franciscanos con San Francisco de Asís, a los carmelitas con Santa Teresa de Jesús y a los jesuitas con Ignacio de Loyola y a los agustinos con San Agustín. La pregunta era, ¿no? Así como los mercedarios y otros, ¿por qué las iglesias venían hoy la iglesia tiene mucho poder? Tiene mucho poder la iglesia, ¿no? La iglesia no puede vivir sin el Estado, ni el Estado sin la iglesia, y la iglesia católica tiene mucho poder. Pero ellos, en esta parte de la historia en la colonia, por ejemplo, si tú acá en Trujillo querías casarte en la iglesia de los dominicos, tú tenías que tener un dote, si no, no te casabas. ¿Y cuál era el dote? El dote era pagar, ya sea con dinero, o si no, con una casa o con un terreno. Para poder casarte tenías que tener un dote, ¿no? Cualquiera de estas tres.
Y así es como la iglesia se fue adquiriendo de terrenos, de casas, ¿no? Para hoy día ser una iglesia poderosa. Y aquí en Perú, perdón, hay una iglesia que es muy poderosa, ¿no? Que está en Piura y se llama el Opus Dei, donde está ahí la parte de la élite de la iglesia católica, denominado pues el Opus Dei. Entonces, la iglesia tiene hoy en día, en nuestra comunidad, en nuestro estado, tiene poder y tiene mucha participación. Luego viene algo que no le gustó a nadie. El rey de España mandó instaurar en el virreinato la Santa Inquisición. ¿Qué era la Santa Inquisición? Era un tribunal de la Santa Inquisición, también se le conoce el Tribunal del Santo Oficio. ¿Pero qué era? Era, digamos, un tribunal donde tú tenías que pagar por tus actos en contra de la religión o por actos por tener libros que no son por parte de la Iglesia Católica, o también por practicar la hechicería o cualquier otro asunto que tenía que ver, que estaba en contra de la Iglesia Católica. Entonces eran castigados, desde latigazos hasta la hoguera, ¿no? Entonces, el Tribunal de la Santa Inquisición, denominado también Tribunal del Santo Oficio, fue establecido en el Perú en 1570, durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo. ¿Cuál era el objetivo? Velar por el interés de la Iglesia, ¿no? Y combatiendo las herejías, la brujería, las religiones ajenas de la fe católica y los indios que estaban fuera de su jurisdicción. Bueno, en esta parte podemos ver que la Santa Inquisición, como ustedes pueden ver en las imágenes, fue brutal, ¿no? Para esas personas, muchos fueron quemados en hogueras. Se calcula que más de 40, 50 personas a lo largo de esta etapa de la Santa Inquisición, que duró muchos años. Entonces, fueron muchos que murieron en la hoguera, también otros recibían crueles castigos, como vemos en esta fotografía, ¿no? Y fue la Santa Inquisición, pues, digamos, algo que perturbó a la población indígena y también a los criollos, a los mestizos al final, ¿no? Pero eso siguió y casi el pueblo estuvo horrorizado por estas cosas. En el video que ustedes van a ver, en las diapositivas que están al final, ustedes van a entrar a un video, ahí van a ver quién fue el primero que fue castigado por la hoguera, a la hoguera, ¿no? Murió quemado. Entonces, vamos a ver ustedes ahí algunas cosas importantes sobre la Santa Inquisición. Muy bien, entonces esta parte de la Santa Inquisición fue perversa para todos. Y damos gracias a todos por esto, gracias por su atención. Les deseamos que tengan pues un buen día y que siempre Dios los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.